Que nuestro corazón clame más por ti. Padre, como decíamos nosotras el viernes, Señor, que seamos cada día más conscientes que necesito que tú seas revelado en mí, que seas conocido, que podamos seguirte y amarte cada día, Señor. Que así como cuando hace mucho calor, ¿cuántos han estado sin luz un rato? Y empiezas a sudar y te da sed de esa misma manera que constantemente, cuando tú tengas sed, te acuerdes, Señor, de esta misma manera como tengo esta sed, Señor, yo tenga sed de ti cada día. Te damos gracias por la preciosa vida de Cristo en su iglesia. Gracias porque el plan, ese propósito eterno de Dios que es Cristo Jesús, dile a tu hermano, no cambia. Reunidos en su presencia, sumergidos en su presencia. Ahí en esa presencia, que podamos contemplarnos unos a otros, que podamos amarnos unos a otros, así podemos también perdonarnos unos a otros, porque es esa vida del Hijo en nosotros, siendo real y verdadera. Te amamos, Señor, y te damos gracias. Gracias por la familia Camargo Enrique, Señor, que hoy se encuentra en este lugar. Gracias te damos por ellos, Señor. Gracias, porque no han venido, dile a tu hermano, por casualidad. No han venido por casualidad. Creemos que es Dios el que nos conoce. Dice la palabra que allá en el vientre, allá en lo escondido del vientre, esa hermosura del vientre, porque yo lo veo así, en esa hermosura del vientre estaba Él ahí formándonos y ya nos había visto y había contemplado. Dile a tu hermano, no naciste por casualidad. Hay un Padre que te ama. Hay un Padre que ha establecido un propósito para tu vida. Solo se interviene un poco si nosotros nos hacemos los locos y damos la espalda. Su propósito se cumplirá. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo, el Rey eterno que nunca cambia, a quien adoramos y exaltamos. Invitamos a Pastor Lexis, pastor de la casa. ¿Cuánto le dan una bienvenida? Pastor, bienvenido. Damos gracias a Dios por tu vida. Sí, los niños pueden pasar. Aquí hay espacio adelante. Buenos días para todos. De parte del Ministerio Palabra, Unción y Vida, para este ministerio, Casa de Reino. Amén. Que toda la gracia del Señor siempre haga presencia en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, oramos también por la vida del pastor allá en Costa Rica, para que el Dios Todopoderoso, siempre pedimos esto, siga abriendo, le siga dando a él esa revelación, esa luz, le siga dando ese ahínco en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y siga abriendo puertas para la predicación del Evangelio. Amén. Bueno, sí que les doy una bienvenida a todos y cada uno en este día, y de corazón para ver qué tiene el Señor para el día de hoy. Es interesante porque la lucha que las Escrituras muestran es con nuestro corazón. ¿Es con qué? Nuestro corazón. Usted revisa la historia de José y usted ha leído y ha escuchado todo lo que sucedió con José. José, después de 20 años de haberle hecho lo que le hicieron, sus hermanos llegan nuevamente. Ven a sus hermanos. La esperanza de José era que ellos hubiesen cambiado. Él quería ver arrepentimiento en ellos. Pero lo que más dolor le causó a José es que
estaban igual o peor que hace 20 años. Mire, a nosotros nos ha llamado el Señor, nos ha traído el Señor. Ninguno de los que estamos aquí puede venir a Él, absolutamente nadie, porque no tenemos la capacidad, no tenemos la forma de cómo ir al Señor, a menos que el Señor vaya por nosotros. Es imposible, imposible. Por eso Dios tuvo que darnos un camino, por eso Dios tuvo que darnos una vida, por eso Dios tuvo que darnos una puerta, tantas cosas más, para nosotros poder volver. Pero volvemos porque el Señor nos hace volver. Es el Señor el que coloca eso en nuestro corazón, y somos nosotros los que podemos aferrarnos o abrazar a ese llamado del Señor, o sencillamente rechazarlo. Como dice en Juan 3, dice: y esta es la condenación, que los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Dice: porque nunca quisieron separarse de sus obras. Nosotros tenemos un montón de obras que amamos. Usted hay una cantidad de obras en su corazón que usted está aferrado a ella y usted no las quiere soltar. Y la palabra, la escritura le dice esto y usted escucha. Así es como terminamos nosotros siendo enemigos de la cruz. Imagínese usted que la cruz es la sabiduría de Dios, la sabiduría por medio de la cual Dios nos trae a nosotros. Y después se efectúa en nosotros todo un proceso inmensamente grande lo que Dios hace en nosotros. Pero es a través de la cruz. Porque decíamos que es a través de la cruz que una de las verdades de Dios aflora, florece, que se llama la gracia. Gracias a la cruz apareció la gracia. Y la gracia es la única que nos permite a nosotros estar aquí de pie. Es lo único que nos permite eso. Porque no tenemos ninguna condición. Así que, ¿con qué está tratando Dios? Dios está tratando con el corazón suyo. Dios está tratando con el corazón mío. ¿Por qué se usa esta cuestión de llamarlo a él rey? ¿Por qué? Porque siempre los reyes en lo natural tuvieron un propósito, y era el de conquistar permanentemente. No podía existir un rey si no tenía en su mente, si su propósito no era conquistar. ¿Qué hacía un rey sin hacer nada? No existía. Y entonces aparece el Rey de Reyes, que viene a conquistar también un territorio, que viene a conquistar una tierra. Esa tierra es nuestro corazón. Y no es tan fácil. No es tan fácil. Ahora, no es fácil porque dentro de las cosas que siempre me llaman la atención es lo que se llama la justicia de Dios. Dios no va a forzarte a ti para que aceptes algo. No lo va a hacer. Porque Él está bajo un parámetro que se llama justicia. Y siempre la justicia de Dios está por encima de justicia. Cuando nosotros decimos que no, sin embargo Dios, en su infinita misericordia, siempre nos presenta como que la alternativa, como que nos muestra, como que nos llama, como que su interés, como dice las escrituras, es de que todos nos salvemos. Dice, porque Él no vino a condenar, pero sí vino a juzgar. ¿Y qué fue lo que Él vino a juzgar? El orden adámico. Él vino a juzgar ese orden. Dice, Él no vino para condenar a nadie, Él no vino para que el mundo sea condenado, sino para que todos sean salvos por Él. Él es salvación. Él es el sóter. La salvación es Él. Y Dios envió la salvación.
nuestro corazón todavía nosotros no sabemos discernir entre qué o no queremos, entre qué es lo que tenemos que seguir o qué es lo que tenemos que soltar para poder seguir en esto creciendo. Porque Dios quiere, insisto en esto, Dios quiere que tú crezcas. Si hay algún interés de Dios en su corazón, es que usted crezca, que usted madure espiritualmente. En 1 Corintios 2 dice que esto es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quiénes? Sí, porque todavía hay gente de 25 y 30 años congregándose, años no quisieron crecer. La vez pasada lo dije y la otra vez y la otra vez y la otra vez, insisto. Hay para nosotros algo que nos ha perjudicado y esa cultura religiosa. Usted tiene que soltar eso. Lo que usted cree que sabe y póngase en manos del Espíritu Santo. Y póngase en manos del Espíritu. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cuál era el entendimiento que ellos tenían sobre Dios? El que habían visto siempre en su cultura, en la cultura en donde estaban esclavos. El que cuando ellos nacieron vieron que eso era lo que adoraban, a eso le llamaban dioses, y toda una cantidad de cosas culturales, toda una cantidad de tradiciones y costumbres que venían en ellos. ¿Y cuál fue la primera ocurrencia? Hacer un becerro de oro y decir: Israel, este es el Dios que te liberó. O sea, no, wow, pero mira esa gente cómo tenía ese corazón tan malo de una vez de hacer algo que iba a irritar a Dios. No, para ellos no, ellos en su ignorancia, en su tradición, en la historia de ellos, en la cultura religiosa de ellos, eso tenía mucha cultura religiosa. Nosotros tenemos mucha tradición religiosa. Nosotros tenemos demasiadas costumbres religiosas y esa es la principal oposición que encuentra el espíritu. Alguien enseñó aquello de la guerra espiritual. La guerra espiritual hacia afuera, ¿no? La guerra espiritual tiene que ser hacia adentro. Porque el problema no está afuera, el problema está adentro. El problema está en una cantidad de cosas a las que usted se ha aferrado y usted parecería que no se da cuenta. Es más, en aquello que se llama, que es lo que más nos cuesta a nosotros, que es la obediencia, usted escoge uno sí y otro no. Esto sí lo obedezco, esto no lo obedezco. Ven acá, la Escritura no es a medias. Cuando dijo el Señor algo bien sencillo: el que no está conmigo, el que no recoge conmigo. Entonces yo voy a decir: Señor, yo en algunas cosas te respaldo, pero en otras no. Tú no estás conmigo. Señor, yo en algunas cosas recojo contigo, pero en otras no. Entonces usted no está con el Señor. O sea, esto no es a media tinta, esto tiene que ser algo íntegro. O eres o no eres. Tiene que ser real. Ahora, recuerde que esto es algo netamente del Espíritu. Es el Espíritu el que debe estar en usted haciendo todo este tipo de cosas. Porque hacer esto desde la carne es imposible. Hay un montón de cosas que todavía nosotros pretendemos hacer desde la carne. Lo primero que hizo Dios fue decirle a Abraham: echa a Ismael y a la esclava. Porque eso no es producto de la promesa que yo te hice. Eso no tiene nada que ver con lo del Espíritu. Suelta eso, échalo. ¿Era hijo de Abraham? Sí. ¿Amaba a Abraham a Ismael? Sí. Dijo, pero Dios nunca va a negociar con nada de la carne. Jamás. Absolutamente no. No va a Dios a negociar con nada.
Dice su palabra, seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oye, la Escritura dice que Dios es omnipotente, supremamente poderoso. Dios es misericordioso, Dios es justicia, Dios es la gracia. Pero hay una particularidad y un atributo de Dios. La Biblia dice que Él es 3 veces santo. No dice que es 3 veces poderoso. No dice que es 3 veces misericordioso. Imagínense con quién estamos nosotros tratando, con Dios. Y Dios es 3 veces santo. Bueno, Dios es santo. No, es 3 veces santo. Una plenitud total. Entre otras cosas, y a plenitud, todo lo de Dios tiene que ver con plenitud. Nada lo ha dado a medias, absolutamente nada. Dios no lo llamó a usted a darle un poquito de salvación, ni un poquito de ser libre. No, Dios lo ha llamado o nos ha llamado a nosotros. ¿A qué cosa? A la plenitud. O sea que si Dios nos trajo a esto, es algo bien complicado, porque la experiencia que nosotros tenemos en nuestras vivencias siempre han sido de lo natural. Siempre fueron de lo natural. Y cuando vimos algo que no estaba dentro de lo natural, le llamamos sobrenatural. Eso es sobrenatural. Entonces nos parece que cuando ocurre algo como, por ejemplo, que alguien se ha sanado de una enfermedad terminal, una enfermedad catastrófica, o cuando alguien tenía algún problema físico, se corrige, cualquiera de esas cosas. ¡Wow! Mira el poder de Dios. Y nos enfocamos siempre en lo que vemos. Nos enfocamos siempre en lo externo. Y hay algo que Dios está haciendo. Hay gente que tú la llamas y dice, dame testimonio del poder de Dios sobre tu vida. A ver, bueno, la verdad es que yo así no tengo. Un día sí estaba en apuros y el Señor me ayudó ahí a conseguir un dinero. Oiga lo que habla del poder de Dios. El Señor me ayudó a salir un día así. Ah, sí, ya recordé. Ven acá, Dios ni siquiera, eso lo contempla en las Escrituras, que tú lo mires como su poder. Pero usted sí dice que ese es el poder de Dios. Sana, liberta, te hace esto, te hace lo otro. Ese es el poder de Dios. Y la Escritura no contempla eso. La Escritura habla de un poder especial que está operando permanentemente en ti. Y lo dice claramente, es el mismo poder que levantó a su Hijo de los muertos. Está operando permanentemente en ti. Y precisamente Dios nos ha colocado algo, nos dio al Espíritu, porque necesitamos tener la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios está viendo? Nosotros necesitamos ver lo que Dios ve. Ah, pastor, ¿y entonces cómo vemos nosotros? Por medio del Espíritu que está en ti. Precisamente una de las cosas que hace el Espíritu es eso, mostrarte lo que Dios ve. Pero normalmente lo que Dios ve está en su Hijo, porque todo lo de Dios dice que desde siempre Dios se había tenido en su corazón, gracias a su propia voluntad, a su propósito, a su plan, reunir todas las cosas en su Hijo. Y por medio de la cruz lo hizo. Por medio de la cruz todas las cosas fueron reunidas en su Hijo. Así que no busques nada fuera de Él, porque no. Dice, tanto las terrenales como las celestiales están reunidas en una persona que se llama Cristo. Ahí está todo. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros hacemos parte de ese Cristo.
Y ahí viene el problema. Porque cuando dicen las Escrituras en Efesios 6 que juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales, dice, estamos sentados en los mismos cielos al lado de Él, en Él y con Él. Y dice, nuestra vida está escondida en Él. Pero, bueno, pues Dios, a pesar de que Dios sigue tratando con nuestros cuerpos terrenales, nuestros cuerpos terrenales no determinan la ubicación de nuestra alma, no la determinan. La Escritura dice que hemos sido levantados juntamente con Él. Hemos sido sentados. Hemos sido impartidos en Él. Él se levantó como esa nueva creación. Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el poder, Él es la sabiduría. Él es el todo. En todos. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros, a qué otra cosa podríamos aspirar? ¿Y a qué otra cosa podríamos estarle pidiendo a Dios? El problema es que no nos hemos encontrado con algo que se llama la cruz. ¿Ok? No nos hemos encontrado con la cruz. Juan 17:24, vamos a empezar al revés. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Oye, el anhelo del Señor. Los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Mira esa promesa del Señor. No, eso no es una promesa. Eso es una realidad, una verdad presente. Aquí fue una promesa. Pero gracias a la cruz, a la obra consumada de la cruz, esto se hizo realidad. Así que en donde está Él hoy, está usted en espíritu. Donde esté Él, estamos nosotros en espíritu. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Regresémonos al 16, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esto es lo hermoso del Señor. Esto es lo que yo digo. Si esto es una realidad para Dios, esto no está escrito por estar escrito ahí. Estas son verdades de Dios que nosotros recibimos, que nosotros leemos. Hay que pedirle al Espíritu que nos ayude en esto. Dice el versículo 16 entonces, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice el Señor, tú no eres del mundo, pero a ti te fascina el mundo. Tú amas al mundo, abrazas al mundo. Ven acá y dice el Señor, no estás conmigo. No puedes ser amigo de aquello, porque si eres amigo de aquello, entonces te constituyes en algo contrario a mí. Es una cuestión de naturaleza. Ay, que mira que existe el yugo desigual. Cuando yo comencé, yo pensaba que el yugo desigual es que nosotros éramos evangélicos y la novia no era evangélica. Entonces, imagínate, tremendo lío, el yugo desigual. Entonces, cuando estemos en la casa, yo quiero hablar del Señor, pero ella no. Ese era mi entendimiento de yugo desigual. No es una cuestión de naturaleza, es mucho más profundo. Es naturaleza. Una naturaleza de tinieblas contra otra naturaleza que es luz. Una naturaleza que es terrenal de abajo contra otra naturaleza que es celestial de arriba. Dice, eso no tiene comunión absolutamente, lo que usted es, no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Absolutamente. Bueno, yo pensaba mal, ¿verdad? Yo andaba por ahí como por encimita, yo pensaba que las cosas eran así. Yo pensaba que esto se trataba de ser evangélicos. No, no, se trata de algo mucho más allá, algo mucho más profundo. Dice el Señor, el versículo 17, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos
en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando escuche la palabra santifíquelos, recuerde que esa palabra santificar tiene que ver con apartar, separar. Apártalos, sepáralos. Dice el Señor, dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es. Por ello yo me santifico, el 19. Por ello yo me santifico. ¿Quién es el que se santifica? El Señor. ¿Cómo se santificó? Bueno, parece que no dé tiempo. Los predicadores como yo tenemos el síndrome del mono. Agarramos un tema y nos vamos ahí por la por allá otro, ya se nos acabó la. Dice, ay Dios mío, y en esto fue que me eché el tiempo preparando y entonces preguntándole al Espíritu Santo y lo otro inventé yo. Porque yo me santifico, por ellos me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Hermoso eso. Para que ellos también sean separados, apartados. Bueno, es la palabra, ¿verdad? De santo. Dice apartados para un uso exclusivo. En este caso del que nos aparta, que es Dios. Dios es el que nos aparta. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto de santificación, estamos hablando de separación. ¿Estamos hablando de qué? De separación. Siempre tenga esto presente. Cuando el Señor le dice, le dijo Pedro a aquella gente, le dice, sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Bueno, el Señor creo que fue el que dijo eso. En esa época los que se tenían que apartar eran ellos. Hoy día el que nos ha apartado ha sido el Señor a nosotros. Oye, increíble. Usted a veces sufre más que el impío. Usted tiene menos dinero que el impío. Usted tiene menos poder que el impío. Usted tiene menos éxito que el impío. Usted tiene menos, qué sé yo, lo quiere que el impío allá en su barrio, en su conjunto residencial. Y entonces parecería que usted no tiene nada especial. Parecería que usted no tiene nada especial. Pero nada más y nada menos que usted fue separado. Es que no estamos hablando del vecino. El vecino me dijo que no me comprometiera con nadie porque él es el que me va a poner a ser exitoso. No, estamos hablando de Dios. Dios. El mismo que le dijo a Eva, no cojan de esto. Y ella hueco yo. Dios era el que estaba hablando. Dios es el que nos ha escogido a nosotros. Nos ha apartado a nosotros. Pero usted, como siempre, cultura, tradición, todo ese tipo de cosas. Ay, Señor, pero fíjate tú, esa gente ni siquiera busca de Dios. ¿Usted ha oído eso en boca de alguien? Una gente que ni siquiera, mira, felices, tremendas casas, tremendos carros, tremendos, no sé qué cosa. El pueblo de Israel salió de Egipto y entró al desierto. En el desierto ellos tenían que encontrar la vida. Ellos se estaban encontrando con lo que se llama vida, porque al otro lado que ellos cruzaron en seco no tenían vida. Ahí estaban encontrándola. Ahora tenían que cruzar el Jordán para entrar a lo que Dios les había prometido. Y allá en el Jordán entonces era en donde lo iban a conocer a él. ¿Quién es él? Ya nosotros fuimos introducidos a esa tierra prometida. Ahora nosotros estamos siendo enseñados por él. Nosotros pensamos eso. Hay algo que a veces no
pasamos, ¿verdad? Una persona me dijo, me voy de este lugar porque aquí habla mucho de pruebas y esa palabra no me gusta. Quieras o no quieras, vas a pasar por el desierto. Pero, ¿qué entendimiento tiene usted de desierto? Porque desierto usted tiene que usted pasa por la mala, no hay para comer, no hay, mejor dicho. ¿Qué entendimiento tiene usted de desierto? ¿A cuál desierto es el que nos trae? ¿Qué hay en el desierto? Arena, sol, tierra quemada, rocas, serpientes, animales venenosos. Al desierto al que nos trae el Señor es al de nuestro propio corazón. A ese desierto es que nos trae el mira. Esto vive en ti. Tienes que salir de esto. No puedes. Bueno, yo he dispuesto todo para que salgas de aquí. A nosotros nos gustan las culebritas cascabel, las cobras que tenemos ahí, todo eso. Nos gusta todavía en el corazón, abrazamos eso. Pero ese es el desierto por el cual el Señor nos permite atravesar a nosotros. Lo que hay en tu corazón. Hay gente que es egoísta. Hay gente que es orgullosa. Hay gente que es ¿qué? ¿Es qué? Amargada. Oye, dice, no vaya a ser que en vosotros sobrevenga alguna raíz de amargura y por ellas dejéis de alcanzar la gracia de Dios. Imagínate tú eso de la amargura. Y por esa amargura tú no puedas alcanzar. Mi amigo, usted le dice al amargado y entre más le dice y le aconseja, peor. Es como si hiciera así. ¿Ah? Ven acá, no pienses de esa manera, te hace daños a ti. Es que deja hasta esa gente. Como yo le encuentre, van a ver ellos. Esa persona que te tiene así, allá está en las playas de Boca Grande, boca arriba, con un coco y un pitillo. Unas señoras de esas haciéndole masaje por aquí, por el cuellito, feliz de la vida. Y esa persona está acá muriéndose. Y así vive. Por eso el perdón nos hace bien a nosotros. Ve acá, y si me hiciste eso, ok, está bien, yo te perdono. Ok. El esposo, la esposa, lo que sea, el vecino, la vecina. Recuerden siempre, una cosa es el perdón y otra cosa es la confianza. Son dos cosas totalmente diferentes. Aquello por lo que pasaste perjudicó totalmente la confianza que tú tenías en esa persona. Aún así, tú la puedes perdonar. Tú la tienes que perdonar por tu bien. Pero tú le dices eso al amargado y eso no lo va a entender ni lo va a abrazar nunca. Imagínate ese desierto. Dios, yo no sé qué es lo que quieres conmigo. Yo he visto gente así, gritándole a Dios que ellos son unos amargados, ellos son unos prepotentes, ellos son de todo eso. Gritándole a Dios. O sea, quieren que Dios haga esto. A la gente le gusta esto. Hermano, trajimos al hermano ahí para que usted que tiene el don de liberación. ¿Qué tiene el hombre? Tiene un espíritu de adulterio. Bueno, listo, ya. Ahora mismo eres libre. Fuera. Es libre ya quedó libre. Dios, eso tiene que ser un proceso en tu mente, en tu corazón, de cómo el Espíritu Santo va revelando a ti el que es fiel, el que es la fidelidad, el que es el esposo. Es el Espíritu el que va revelando esas cosas. ¿Y para qué? Jesús, ¿qué dijo? ¿De qué sirve que liberen a una persona que tiene un demonio malo? Ese demonio va y se recluta 7 demonios peores que él y regresa.
cosas así. ¿Para qué? Dios no hace las cosas así. Dios va haciendo un proceso contigo que lo vaya viendo, y que tú mismo seas testigo de tu proceso. Ahora, no nos gusta esa palabra proceso, a la gente no le gusta eso. Proceso, que Dios me procese. No me gusta eso. Ese es el problema. Y antes de que me vaya yo a volar por aquí, vamos a seguir en lo que el Espíritu me dijo que. Entonces, la palabra santificación tiene que ver con ¿qué? Con separación. Ahora, no es una separación de las cosas que nosotros hacíamos antes. No es una separación, escuchen, porque, separación. Dios me separa del mundo. Dios me separa del pecado. Nosotros siempre miramos es el fruto. Dios no trabaja con el fruto. Dios trabaja con trabaja con la naturaleza que produce eso. Porque es una infección tremenda. ¿Quién sabe de qué cosa te va a dar? Fiebre. Tu organismo avisándote que hay algo ahí. No, pero este dole ya se media hora después, tómese otro dole porque viene la fiebre. No estás tratando el problema. Hay gente que quiere que Dios sea así. No, Dios no hace las cosas de esa manera. Dios va directamente a esa naturaleza, Dios va directamente a ese problema. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra santificación, santifícate, pensamos en las cosas que tenemos que dejar de hacer, qué cosas son cristianas, qué otras cosas no son cristianas. No, la santificación no tiene nada que ver con eso. Ese es un malentendido que tenemos nosotros. Y ¿saben en dónde radica el problema? ¿Por qué pensamos así? Lo dije ahorita. Porque no nos hemos encontrado de frente con la cruz, con el entendimiento de la cruz. ¿De qué es eso de la cruz? La cruz es el lugar tan amoroso en donde el Señor fue colgado para perdonarme mis pecados, para que yo no vaya al infierno. Dice bien, eso está bien. Pero eso puede ser solamente, discúlpenme la que diga esto así, el 1% de lo que es la cruz, si acaso. Dios no quería que viera eso, ni estaba mostrando eso. Absolutamente no. Entonces, la perspectiva de la cruz con respecto a nosotros tiene que ser la misma de Dios. Lo que pasa es que nosotros, y en lo que se enseña ahora, y ustedes que son expertos en redes sociales, les gusta ver videitos de la palabra. Algunos están metidos en esta cuestión. No, es que yo este devocional no lo fallo. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas porque están llegando una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Una cosa es usar los versículos. Cuando yo llegué a esto, no tenía ni mucho tiempo que había llegado. Yo era gerente de una empresa. Y me dijo el pastor, wow, ¿usted es gerente? Sí. Entonces, ve acá, nosotros tenemos un ministerio que se llama Hombres de Negocio. Yo capacitaba a la gente en la empresa. Hombres de negocio, para que te reúnas cada 8 días con esa gente y en una mesa de trabajo y compartes una palabra. No teníamos material. Entonces yo dije, el material, no, puedes hacerlo. ¿Qué hice yo? Creo que la editorial en la que trabajaba tenía un libro que se llamaba Los 100 principios del gerente eficaz. 100 principios. Dije, aquí tengo 100 palabras. Y yo buscaba esos principios y después buscaba algunos versículos que tuvieran que ver con eso. Así, lo imprimía cada uno y dice, wow, esto está poderoso. Mira eso. No había visto esto así. Parecería, pero no es. Eso es como esas personas que tienen tantos dones, cantantes, por ejemplo, o que componen,
Y entonces se componía canciones para el mundo. Hace 2 meses se convirtió y ahora compone para el Señor. Bueno, no hay problema con eso. El problema es que él componía para el mundo y ahora él compone para Dios. Es que Dios no necesita que él componga canciones para Dios. Dios tiene a alguien que es el que debe producir eso en nosotros. A Dios no le interesan los dones de nadie. El mejor cantante que hay o el mejor músico que hay en el universo, a Dios no le interesa eso. Dios lo que quiere es matar a ese músico para levantar a alguien totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Entonces nosotros nos quedamos mirando la figura. Tienes que mirar todo el cuadro completo. Entonces nosotros nos hemos inventado, hay una cruz verdadera y hay una cruz falsa. La cruz falsa es una imaginación nuestra y es la cruz que nos permite hacer de todo. Yo sé que el Señor me conoce. ¿Han oído a alguien decir así? Yo sé que el Señor me conoce. Como quien dice, Él permite que yo haga estas cosas. Por ahí hay quienes enseñan que la voluntad permisiva de Dios, ¿de dónde sacarían eso? La voluntad permisiva. ¿Está escuchando usted eso? Bueno, Juan, está bien. Vete de rumba. El miércoles regresa acá ya. Tranquilo, yo eso ya. Esa es una cruz falsa. Esa es una cruz que tiene a nuestra vida llena de mentiras. Y vivimos esa mentira como si fuera una realidad. Fíjense ustedes, nosotros estamos tan confundidos que nosotros no somos capaces de ver, de distinguir entre lo que es real y lo que es falso. El hombre, él se convirtió en la maldad. No es que el hombre hacía, es que él se convirtió en la maldad. Ustedes oyen las escrituras hablando a Dios sobre la maldad, el corazón del hombre. El hombre en el Edén, él no fue que se volvió mentiroso, él se volvió la mentira. O como dice Efesios 5:8, dice: vosotros erais tinieblas. El hombre no fue que comenzó a andar en tinieblas, es que el hombre se convirtió en tinieblas. Imagínense, si esa es la perspectiva mía, si esa es la perspectiva que Dios tiene de mí, esa es la verdad mía, pero no, yo realmente así no, que yo recuerde. ¿Cuál es tu testimonio? Porque el testimonio es las cosas que nosotros hacemos. Creemos que es eso. Pero la verdad es que yo así no, yo no es que una persona que haya robado, ni yo tengo mis principios, yo tengo mi esto, yo tengo mi aquello. La persona parecería que no hubo problema en el corazón de esa persona para convertirse al Señor, porque esa persona no era mala, era una persona buena. Hay gente que le dice: mira, ese vecino allá es una cosa estupenda. A él lo único que le falta es ser cristiano. Nada más, pues. Nada más. La gente puede ser lo más buena que tú quieras, pero si el Señor no está en su corazón, estás tratando con muertos. Y entre esa gente buena hay uno más bueno que otro. Bueno, si tú pasaras por el cementerio, te preguntaría: ¿cuál de ellos está más muerto que los otros? El que no tiene la vida está igual que el resto. Ahora recuerda, la ciencia permite hacer el bien desde la perspectiva de abajo, desde la perspectiva terrenal. Te permite hacer el bien. Desde lo natural. Te permite hacer bien. Ahora miremos un poquito de la santificación, de la naturaleza de esta santificación. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede la separación en nosotros?
dice Efesios 5:26, para santificarla, hablando de la iglesia, ¿verdad? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Somos santificados al ser lavados por el agua de la palabra. Somos apartados, separados por medio. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación por el Espíritu. ¿Quién es el que santifica? El Espíritu. ¿Y en quién es que tenemos que tener fe? En la verdad, y la verdad es Cristo. Y la fe en la verdad. Así que a veces nosotros la única experiencia que tenemos de esto, de lo de la santificación, es que nosotros conocemos el versículo, los versículos. Hay un montón de versículos, hermano, yo los conozco. Usted tiene el conocimiento, pero a usted le hace falta todavía que el Espíritu le revele. ¿Que el Espíritu qué? Le revele. Entonces, la separación no tiene que ver con lo que hago, la separación no tiene que ver con lo que tengo que dejar de hacer, no tiene que ver con si son las tradiciones de aquí o de allá, no. Tiene que ver con algo que ha sido dejado atrás y ha sido desechado totalmente por Dios. Algo que ha sido dejado atrás y ha sido desechado totalmente, ¿por quién? Por Dios. Él no vino a condenar, Él vino a juzgar. Y Él vino a hacer todo esto, a hacer una división con una puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Dice el versículo que por Él podemos entrar y por Él podemos salir y hallar pastos. Es una puerta. La puerta que nos hace participar a nosotros. Y es una puerta ensangrentada. Es la cruz. Estamos hablando de la cruz. No se me pierda en ese tipo de cosas. De lo que estamos hablando, ¿qué es lo que dejó atrás? Cuando está hablando la Biblia de la separación, de lo que está hablando son de dos ámbitos. ¿De qué? Dos ámbitos. Hay un ámbito en donde se mueve el Espíritu, hay otro ámbito en donde nos movemos nosotros. Solamente son dos ámbitos, no hay tres. No, la verdad es que yo no estoy ni allá ni acá. No, eso no existe. O está allá o está acá, dijo el Señor. O estás conmigo. La verdad es que ni estoy contigo ni estoy con los otros. No. Dice el Señor, ven acá. Cuando tú niegas la verdad, estás abrazando la mentira. No, yo no. Sí, es que no hay otra. Si niegas la verdad, si te niegas a la verdad, si no abrazas la verdad, estás abrazando la mentira. Y es la mentira la que no te deja. Pero la mentira como naturaleza. Yo no estoy hablando de que tú eres un embustero, de que tú eres un mentiroso. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de naturaleza. Estás abrazando la naturaleza de mentira que hay en ti. De eso es que se trata. Porque, a ver, ¿qué es la verdad? Bueno, yo pienso que la verdad es una persona que anda siempre diciendo las cosas que son como Cristo, porque por la verdad murió Cristo. Y entonces nos inventamos una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. Discúlpeme que tengo Pensé que no iba a poder venir hoy. Un poco ronco y ese tipo de cosas, porque como una alergia que se ha presentado por ahí. Entonces, para usted, de acuerdo a lo que dice Efesios 2:6, Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Ahora, para usted y para mí, ahora mismo, en este mismo instante, ¿en dónde estamos? De acuerdo a esta verdad. Sentados juntamente con Cristo. ¿En dónde? Dice Pablo, en el cielo. ¿En dónde? Que en el cielo. Mira, que en el cielo. Bueno, ese es otro concepto. ¿Usted qué cree que es cielo? Hay una cantidad de cosas, ¿verdad? Que nosotros les tenemos un significado, pero es un significado de abajo, no el significado de Dios. Entonces nosotros ahora mismo, en este mismo momento, estamos sentados con Cristo en su ámbito. No dice que nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué hizo Dios? Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pregunto yo, ¿eso es verdad para usted? Pastor, todavía no, porque es que, bueno, usted necesita ese versículo que está en Colosenses 1:13, presentarle eso al Espíritu Santo 1, 2, 3 veces, hasta que el Espíritu te vaya revelando eso, porque tiene que ser revelado. Esto tiene que ser revelado en el corazón suyo, de lo contrario no sucederá nada. Porque nosotros en nuestro raciocinio agarramos ese versículo y le ponemos 50 significados. Significa esto y lo otro. No, ¿qué es lo que dice Dios de eso? Que juntamente, porque para Dios es real que Él te hizo participar de la muerte de su Hijo. Para Dios es real que te hizo participar de la sepultura de su Hijo. Y para Dios también es real que te hizo participar de la resurrección de su Hijo. Y resucitaste no como lo mismo que eras, sino como algo totalmente nuevo. Y unido a Él. Unido a Él. Resucitaste en Cristo como una nueva creación. Ahora, cuando resucitamos en esa nueva creación, nacimos de nuevo. Todo eso necesito que el Espíritu me lo muestre. Porque ahí está escrito, usted lo encuentra. Míralo, aquí dice. Ahora, yo te puedo anunciar esto, pero yo no te puedo convencer de eso. El único que puede colocar ese convencimiento por cuanto te lo puedo mostrar es el Espíritu. Usted solamente mira las condiciones de abajo. ¿Qué es lo que está sucediendo con usted? Hay dos palabras que son abajo y arriba. Esas dos palabras tienen que ver con una naturaleza, esas dos palabras tienen que ver con una vida, esas dos palabras tienen que ver con un carácter, esas dos palabras tienen que ver con algo que es luz. Entonces, cuando hablamos de arriba, estamos hablando de un ámbito en donde están esas cosas. Y esas cosas se reúnen en una persona que se llama Cristo. Y cuando hablamos de abajo, imagínate, dice la Biblia que Él tuvo que descender. ¿Él tuvo que venir abajo? Entonces, la persona se imagina que es guayar a los... No. Descender, hacerse hombre es descender, es pasar del ámbito. Ahora, los ámbitos no son lugares. No, eso es allá el tercer cielo, eso a tantos kilómetros el primer cielo. Yo oigo gente explicando así cosas. Los ámbitos no son lugares, son ámbitos. En otras partes les dicen dimensiones, pero eso no está por allá, ni por allá, ni por acá. Pasa, el Señor pasó, el Señor descendió cuando de ser esa divinidad se hizo hombre. ¿A dónde vino? Abajo. Se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Pero en Él había algo diferente, totalmente diferente. Ahora, eso que había diferente en Él
a nosotros se nos ha dado también. Y eso es lo que de pronto nosotros no vemos, nosotros no estamos pensando que eso ha sucedido con nosotros. Entonces, nosotros estamos sentados en esos lugares celestiales, juntamente con Él. Yo diría que con esto de la santificación, porque es que el versículo de Dios 9 dice, los que están siendo santificados. ¿Nosotros qué? Estamos siendo santificados. Pero, de acuerdo a 1 Corintios 6:11, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que, en cierto sentido, ya nosotros estamos santificados. Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la obra consumada de la cruz, desde la perspectiva del sacrificio de la cruz, desde la perspectiva, desde el enfoque de Dios, ya nosotros estamos santificados. Ahora, bueno, ¿y por qué decimos que estamos santificados? Hombre, sencillamente porque ya fuimos separados del mundo de abajo, ya fuimos crucificados juntamente con Cristo, ya hemos sido resucitados juntamente con Cristo, hemos sido levantados y sentados en los lugares celestiales con Cristo. En cierta manera ya nosotros estamos santificados, pero hay otra forma y es la que y es aquella en la que tenemos que desenredarnos. ¿Tenemos que qué? En la caída sucedieron dos cosas, ¿verdad? Puedo decir dos cosas. Número uno, nosotros caímos de un propósito. El propósito de Dios, nosotros caímos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Y más adelante dice que no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, mejor dicho nada. Esto es una etcétera. Ahora, caímos de un propósito y el otro aspecto es en dónde caímos. Porque no fue solamente que caíste, sino en dónde caíste. Caíste en otro orden y en otra naturaleza. ¿O no? Caímos en otro orden. Caímos del propósito, número uno, y número dos, caímos en otro orden y en otra naturaleza. En el orden, en el gobierno de Satanás caímos nosotros. No nos gusta mucho el versículo que dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Dice yo no soy hijo del diablo. Jehová reprenda eso en el nombre del Señor. ¿Cómo me vas a llamar tu hijo del diablo? Porque es lo que yo veo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú expresas. Y nosotros tenemos que ser una expresión de lo que somos, ¿sí o no? Pero eso de expresión, a veces nosotros aprendemos comportamientos. No se dejen engañar de eso. Ay, pero el hermano tiene 15 años de estarse congregando. No se dejen engañar de eso. De eso que el Señor quiere que es que verdaderamente haya transformación. ¿Haya qué? Si no hay transformación, por Dios, ¿qué está sucediendo entonces? Una transformación que tiene que ser progresiva. No que pase como el apóstol Pablo con la congregación a la que fue a visitar, dijo, debiendo ser ustedes ya maestros, todavía son niños. Esto es increíble. Lo que me había dado el Espíritu para presentarle a ustedes, no se lo puedo presentar porque ustedes no lo van a entender, porque no han avanzado desde donde los dejé. El apóstol Pablo llegó, les compartió, y de ahí en adelante siguieron ellos, siguiendo adelante con sus mismos rituales, con sus mismas costumbres, con sus mismas tradiciones, más un poquito de lo que le había dado Pablo. Hay gente así. Voy a ver qué es lo que el hermano trae así como nuevo. Yo creo que no hay nada. ¿Y quién es el que tiene ese escándalo acá? ¿Ve? El propio Santi se llama.
Ay, a Isaac. Ay, yo oí que el pastor lo mencionó la otra vez. Es famoso ya. Por los videos. Es famoso Isaac. Bendito el nombre del Señor. No, mejor dicho. Entonces, nosotros tenemos que desenredarnos de esa naturaleza, tenemos que desenredarnos de ese orden. Externamente ya Dios lo hizo. Externamente. Porque dice que nos trasladó de las tinieblas. Nos llamó de las tinieblas a su luz. Y nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea que externamente ya sucedió en nosotros. Ahora, el problema está en lo interno. La palabra habla de la conciencia. ¿Habla de qué? La palabra habla de la conciencia. Y ahí sí está un poco complicada la cosa. Porque la pregunta sería, entonces, ¿cómo funciona esa santificación en mí? O sea, para yo ser santificado, para yo ser limpiado en la conciencia, pues, ¿cómo no? En lo natural, ¿cómo nos limpiamos nosotros? Nos bañamos, nos echamos jabón y listo, ¿verdad? Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, ¿qué es lejía? Es como un ácido, ¿verdad? Como una cosa fuerte totalmente. Eso no se lo puede echar usted porque yo creo que eso quema. Dice el Señor, aunque te bañes con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Bueno, básicamente no se está refiriendo a jabón. Se está refiriendo a las obras que tú haces para ponerte bien delante de los ojos de Él. Mira, hagas lo que hagas. Si están haciendo de ti, eso no va a poder quitar el problema que tienes. Es lo que te está diciendo el Señor. Ahora, en el lenguaje del Nuevo Testamento, dice así, Hebreos 9:14, la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a purificar? La sangre de Cristo. Es lo que va a hacer el efecto. Hebreos 10:22 dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué es esa agua pura? Entonces, ¿qué es lo que tiene el poder de lavar de sus corazones una vida totalmente falsa y un entendimiento de abajo, un entendimiento adámico? ¿Qué es lo que tiene el poder de lavarnos a nosotros? Diga conmigo la palabra de Dios, que es equivalente a la verdad. ¿Es equivalente a qué? Entonces, lo único, y de eso estamos hablando, de eso hemos venido hablando en toda esta charla, lo único que a nosotros nos puede sacar de este lío, porque es la verdad la que nos lava de todo lo que hace parte de la mentira. Es la verdad la que quita de nosotros lo que no tiene lugar en nosotros. ¿Eso lo hace quién? La verdad. Ahora, Alvarito creo que les predicó a ustedes sobre la verdad. ¿O Álvaro fue? ¿Quién fue? Así que no tenemos que extendernos mucho ahí. Porque ya ustedes creo que hace poco oí hablar sobre la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Hace 2000 años, el señor Poncio Pilatos le hizo esa pregunta al Señor. ¿Sí acuerdan? ¿Qué es la verdad? Ahora, ¿por qué cree usted que Jesús no le respondió? Porque la verdad es Él, y si sus ojos no podían percibir, no podían comprender, viendo la verdad sentada delante de Él, ¿de qué iban a servir las explicaciones? Yo soy la verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad. Ustedes buscan, dijo el Señor, ustedes buscan en sus escrituras diligentemente, buscan la vida eterna. Si las escrituras dan este testimonio de mí,
Están buscando la vida eterna. Yo vengo a ustedes y ustedes no me quieren recibir. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Entonces, cuando nosotros oímos esto de la verdad, ¿qué es la verdad? Pilato absolutamente no pudo tener su respuesta, porque no hay palabras que puedan resolver ese tipo de ceguera. No hay palabras, porque la verdad no es palabras. Usted puede entender la verdad como que la verdad tiene mucho poder, la verdad no es palabra, pero las palabras lo único que hacen es describir a la verdad. Las palabras, y nosotros nos conformamos con eso. Ah, te entendí. Entendiste las palabras, pero tienes que ir al Espíritu. Acuérdense de esto siempre. Al mensajero que Dios coloque acá, les va a dar a ustedes una palabra. Hay muchos que toman apuntes. Esos apuntes llévelos al Espíritu y dígale al Espíritu que les revele eso. Usted no puede entender que en los apuntes tienen la verdad, porque eso no es la verdad. Esos apuntes solamente hablan de la verdad, pero no son la verdad. Entonces, llévele esos apuntes. No, usted anotó aquí y tiró ese cuaderno y lo busca otra vez el otro domingo y lo trae. No, es que eso, entonces, ¿cómo va a crecer usted? Es de esa manera que nosotros podemos lograrlo. Yendo al Espíritu para que sea el Espíritu. Y no estés de afán. Porque si hay alguien que conoce cómo se te debe responder a ti, es el Espíritu. No te respondió a la 1, ni a las 2, ni a las 3, ni a las 10 veces te respondió. Imagínate cómo serás tú. Dice, el Espíritu dio 10 veces y no me dice nada. Imagínate la perlita que serás tú. Y tú creyendo que eres lo máximo. Yo todo eso lo entiendo. Bueno, ese es el entendimiento. Lo que más nos perjudica a nosotros es la perspectiva que tenemos de las cosas de Dios. Nosotros necesitamos la perspectiva de Dios. No la nuestra. La nuestra nos tranca, la nuestra no nos deja pasar, la nuestra nos obstruye. Tiene que ser lo que Dios piensa, lo que Dios ve. Tiene que ser lo de Dios, no lo nuestro. Y nosotros todavía, el 90% de las cosas son nuestras. Recuerden, el problema no es lo que tú haces. El problema es lo que produce lo que tú haces. Ahí es donde está el problema. Eso es lo que Dios, con lo que Dios está trabajando. Mira, tú no obedeces por esto. Está vivo en ti. Ahora, externamente, dice Dios que ya nos separó. Nosotros estamos metidos allá en todo ese lodo cenagoso. Dios nos sacó de allá y nos trasladó al reino. Ahora el problema es interno. El problema ahora es que nosotros seamos, mira, no hay una palabra más bonita que esa de oveja. Yo creo que ese es el animal más noble, pero el animal más bruto que hay. Y las ovejitas, para remate, las ovejas son cegatas. ¿Sabían eso? Las ovejas son cegatonas. Por ahí hay un video donde el tipo, el pastor va y saca a la ovejita y de un hueco donde ella se fue y la saca y sale enseguida en el mismo hueco. El hombre se tiene que meter hasta allá y sacar. Eso somos nosotros. Estaba yo viendo ese video que colocan por ahí en las redes sociales, exactamente como nosotros somos. Entonces, Dios no está mirando lo que tú estás haciendo. Dios vamos a usar el término, no te juzga por lo que tú haces. Es por lo que tú eres. Es una naturaleza que hay en ti. Es una naturaleza que es totalmente contraria. Ven acá, Dios nos separó a nosotros. Dios nos separó.
Ahora, dicen las Escrituras que andemos como es digno de nuestro llamado. Ve acá, somos unos separados para Dios. Andemos como anda un separado. Eso es lo que está diciendo ya Él nos separó. Entonces, pero necesitas aún que eso te sea revelado también. O sea que aquí todo tiene que ser revelado. Sí, todo. Fuiste traído a otro ámbito del que tú no sabes absolutamente nada. Y Dios puso a alguien que cada cosa te la va revelando. El Espíritu Santo. Romanos 8, 9 creo que. Y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Dice en Efesios, dice, porque el Espíritu Santo es las arras ¿de qué? La garantía de la salvación. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está ahí. Entonces, a usted le enseñaron que el Espíritu Santo es el Paracletos. Sí, sí. Paracletos significa alguien que está puesto al lado tuyo para ayudarte. Mira acá, tienes que entender que se usó una expresión griega que describía la función de alguien que hacía las cosas así. Pero como ahora eso es espiritual, no vas a entender que el Espíritu Santo está al lado tuyo como si fuera el mandadero tuyo para hacer lo que tú le pidas que haga. El Espíritu Santo es tu gobierno. El Espíritu Santo es tu guía. El Espíritu Santo, en Él está la luz. Todo lo que Dios necesita mostrarnos está en Él. Porque Él es el Espíritu de Cristo. Y dijo el Señor, Él no les mostrará, o Él les mostrará mejor, todas las cosas, Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. El Espíritu Santo. Así que la invitación en el día de hoy es a caminar como dignamente. ¿Cómo es el versículo? Que caminemos con la dignidad con la que hemos sido llamados. Amén. Usted fue separado, usted fue apartado de Dios. Usted no va a ser separado. Ahora hay un proceso que está haciendo el Espíritu y es mostrarte qué significa eso. Porque es que mire, ¿en qué momento el Señor se separó? ¿En qué momento el Señor? ¿Por qué dice que todos los que me diste quiero que donde yo esté, ellos estén también? Porque la separación de Él, la santificación de Él se da en la resurrección y en la ascensión. De acá se separó de lo de abajo para nunca más tener ninguna relación con eso. No es que ascendió a los cielos porque ascendió, no. Eso te está hablando de algo. Se está separando de todo lo que tiene que ver con Adán, de todo lo que tiene que ver con lo de abajo, de todo aquello con lo que le tocó lidiar en la cruz del Calvario. Él se está separando de eso. Dios lo separó de eso para siempre, para que nunca más vuelva a tener relación con eso. Y nos puso a nosotros, como ese... a los paisas les gusta mejor la palabra, y nos colocó a nosotros. Dice, verá que yo no tomo café negro porque me pone negro. Y dicen ellos, yo no tomo café negro porque me coloca negro. Eso no, como que no encaja ahí esa expresión. Hemos sido apartados por el Señor y hemos sido llamados a vivir esa vida, pero necesitamos que el Espíritu Santo permanentemente nos las esté mostrando. Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dios.